utilizar textos que sean de circulación social masiva, ¿sí?, como propuesta para trabajar con los alumnos. Surge entonces en la elaboración curricular el problema de que no había ninguna gramática. Esto es cuando vieron que en la anterior filmina decía inclusive en la gramática, que en realidad el acento en media siempre estuvo puesto en la gramática. Cuando uno se sumerge en lo que dicen las prácticas del lenguaje en relación con la didáctica, con cómo enseñar a ser lectores y escritores, nos vamos a dar cuenta que la gramática no va a ser el eje principal, ¿sí?, que la gramática es un recurso del que vamos a valernos para mejorar la calidad de la lectura y de la escritura, pero que no es en sí misma el único objeto de enseñanza, cuando en realidad, sobre todo en el nivel medio, no estoy queriendo decir con esto que no en primaria, porque en el último ciclo también tenía estas características, la centralidad estaba puesta en la gramática. Y a nosotros como docentes en general eso nos atraviesa, porque nosotros en general la mayoría, salvo los que son muy jóvenes y que en realidad tampoco está instalado masivamente esta nueva forma, en realidad hemos aprendido y nos hemos formado pensando en que, no pensando, sino siendo la gramática el objeto central de enseñanza de la lengua, ¿sí? Acá lo que plantea es que cuando se empieza a pensar la elaboración curricular en términos de este nuevo paradigma o de esta nueva perspectiva didáctica, había que pensar un lugar para la gramática. El problema de que no había ninguna gramática completa que nos permita seleccionar temas y cuestiones gramaticales que sean verdaderamente operativos para la formación de lectores y escritores. Quienes son especialistas en el área de lengua, seguramente algunos mucho más que yo, saben que en el recorrido del tiempo fue la gramática estructural, después la generativa, la comunicacional. Hubo como distintas perspectivas de trabajo con lo gramatical, ¿sí?, trabajando haciendo eje en alguna de las gramáticas en particular en determinados tiempos, y ninguna alcanzaba a completar o a resolver el problema de mejorar la calidad de las producciones de los alumnos. Esto hizo pensar, esto fue uno de los motivos por los cuales se empezó a pensar qué estaba pasando, por qué estas gramáticas no resuelven el problema de la lectura y de la escritura. La pregunta que dio lugar a este problema de que ninguna gramática terminaba de resolver el problema de mejorar la calidad de las producciones y el compromiso por la diversidad asumida, fue cómo resolver en los diseños curriculares esta inadecuación de las teorías gramaticales con los propósitos formativos del área, y además cómo poner siempre en primer plano la enseñanza de las prácticas del lenguaje, sabiendo que cualquier gramática separada del uso tendría escasa operatividad en la formación de lectores y escritores. Surge acá clara la idea de pensar la gramática en uso. ¿Qué va a significar eso? Todo lo que viene ahora referido a la cuestión de la centralidad de la reflexión sobre el lenguaje. La respuesta que se da en el diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires a este problema tiene menos que ver con los contenidos lingüísticos de tal o cual gramática, como con una decisión didáctica de cómo se pone en relación el uso de la lectura, la escritura y el formar la palabra con la reflexión sobre la lengua. Se optó por proponer un camino que vaya del uso de múltiples recursos lingüísticos, textuales y discursivos en las situaciones de lectura, escritura e intercambio oral, en las cuales esos contenidos quedan como puestos en juego, pero de manera implícita. De ahí ir a la reflexión que supone la explicitación de conocimientos puestos en uso, la observación, la comparación y la opción por los diversos recursos que nos da la lengua de acuerdo con el contexto,
con los propósitos, etc. Y de la reflexión sobre el uso, que veníamos planteando en el párrafo anterior, a la sistematización de algunos conocimientos lingüísticos de acuerdo con el estado de conocimiento de las ciencias del lenguaje y de lo que se usó y se puso como objeto de reflexión. Conocimientos que cobran sentido porque luego serán reutilizados en otros contextos. La práctica, sí, el uso, la práctica concreta de las producciones, sí, de uso social, la reflexión a partir de ese contacto directo con las prácticas, la reflexión sobre el lenguaje, que ahí vamos a incluir estos contenidos que hablábamos anteriormente, por ejemplo, de la gramática, la sistematización y una vuelta a la práctica, que es la que me va a permitir descubrir los avances que pudo haber o no. ¿Sí? Ese sería como el circuito que propone esta modalidad o esta perspectiva de enseñanza desde prácticas del lenguaje. El tercer punto era sistematizar. ¿Sí? Dijimos el uso, la reflexión, la sistematización y una vuelta al uso. Detengámonos un poco en el concepto de sistematizar. Un poco antes era partir de la sistematización. En realidad lo que era mucho más descriptiva la forma de pensar la enseñanza de la lengua, porque se daba la sistematización hecha, y acá estamos hablando de pensar en términos de construir. Cuando hablamos de sistematización es construir esas sistematizaciones. Es trascender el plano de lo particular de cada problema de lectura y especialmente de escritura y de cada texto para llegar a establecer ciertas regularidades que se constituirán en puntos de apoyo para la revisión de los textos que se producen. Frente a un problema determinado que estamos escribiendo una recomendación y utilizaron un verbo X en la recomendación y se discute a ver si no hay otros, ¿sí?, que son mejores, que dicen mejor lo que quiero expresar, ¿sí?, en esa discusión transformar ese problema en particular en un problema general y llegar, por ejemplo, a cuáles son los verbos de decir, ¿sí? Y en ese momento presentar, ¿sí?, algunos contenidos específicamente de la lengua, ¿sí? En ese momento llegar a arribar a las concepciones, ¿sí?, que ofrece el sistema lengua. La sistematización solo cobra sentido cuando se basa en verdaderos problemas de escritura que los alumnos han enfrentado y cuando ellos participan en la elaboración de las conclusiones que están estudiando. Este camino del uso, la reflexión, la sistematización y la vuelta al uso es una propuesta de tratamiento de la gramática en la escuela que busca atender a la diversidad de los objetos de conocimiento, de las situaciones de enseñanza y de los alumnos. Para ello se propone un puente entre las prácticas del lenguaje y la conceptualización gramatical, entre los conocimientos intuitivos, implícitos, manipulativos o verbalizados en palabras cotidianas y el conocimiento sistematizado sobre la lengua y sus usos. Lo leo rápido, después lo van a tener, para después relacionarlo con lo que sigue. Esta decisión se relaciona con la necesidad de proponer una continuidad en la enseñanza. Estos puentes buscan romper con la fragmentación en la programación de contenidos gramaticales que solo tienen en cuenta la lógica de los objetos según una u otra teoría gramatical. Atender a esta continuidad como variable didáctica también tiene que ver con el desafío de hacer de la diversidad una ventaja pedagógica, pues detener el desfile de contenidos gramaticales y proponer una reflexión gramatical sobre los distintos usos y para distintas finalidades contribuye a respetar los tiempos de aprendizaje de todos los alumnos y las posibilidades de construir conocimientos sobre la lengua, entre otros. Los propósitos de la reflexión gramatical en la escuela primaria, y vamos a ir cerrando todo lo dicho hasta ahora, está pensado y sistematizado en términos teóricos para el nivel primario. Sí, todavía no hay propuestas muy sistematizados y grandes avances en términos
de la didáctica desde estas perspectivas para el nivel medio. Pero hacia ahí vamos, ¿sí? Hacia ahí va la producción. Esos propósitos son promover la reflexión sobre el lenguaje en el marco de las prácticas lingüísticas de los sujetos, que resume todo lo dicho, generar situaciones de reflexión gramatical que les permitan a los alumnos avanzar como lectores, escritores y hablantes en las propuestas concretas y actuales que se les presentan. Es parte de la apuesta política de estos diseños superar una concepción neutra y normativista de la gramática y orientar la generación de situaciones didácticas que tiendan a otorgarles a todos los chicos el poder de producir conocimiento sobre la lengua que usan, lo cual puede pensar en que nos podemos correr de aquella situación de dominación, que ya estoy hablando en términos que van más allá de una perspectiva de enseñanza, estoy hablando en términos ideológicos. Pasa al otro más, porque esto supone... Bueno, ahora sí, esta es la última, y tiene que ver con lo que va a pasar en esta etapa de transición hacia el nivel medio. Las nueve propuestas de aulas que aquí se presentan, que son los cuadernillos, que yo después les voy a dejar ese material, no importa en este momento trabajar sobre esas situaciones, ya después explicito bien por qué, sino solamente atender esta introducción. Las 9 propuestas que aquí se presentan constituyen una muestra de una modalidad de trabajo para el área de lengua en el tercer ciclo de la EGB. En las propuestas para EGB 1 y EGB 2, el trabajo está centrado en las prácticas lingüísticas y en la reflexión metalingüística aparece enmarcada en esas prácticas y subordinada a ellas, ¿sí? Es lo que hablamos hasta ahora. La práctica, las prácticas del lenguaje como eje central, como prioridad. La reflexión metalingüística es una práctica subordinada a esas otras, a la práctica de leer y escribir en el nivel primario, ¿se entiende? En este conjunto de propuestas la ecuación se invierte. En este conjunto que son propuestas para el nivel medio, ¿sí? La reflexión metalingüística y la sistematización de recursos específicos ocupan el centro de la atención, ¿sí? Aunque aparezcan enmarcadas en actividades de producción o de comprensión de textos. ¿Se entiende? En el nivel medio se invierte la ecuación. La sistematización debe ser la prioridad, la reflexión metalingüística y ahora, sin olvidarnos de que deben salir esas propuestas de sistematización, deben partir de una situación, de una práctica, ¿sí? Y además tener en cuenta que cuando hablamos de nivel medio, estamos pensando en 5, 6 o 7 años, según no me sale la palabra, bueno, pero según el sistema, digamos. En algunos es de 5 años, en otros de 6. No estamos hablando del primer año. Es más, primer y segundo año. Ustedes saben, por ejemplo, que ahora en el nivel primario existe la resolución de la unidad pedagógica. Todos conocen de qué se trata. En realidad se ha extendido el tiempo para ser rápida, no es tan sencillo así, ¿no? Pero se ha extendido el tiempo de permiso que tienen los niños, fíjate lo que estoy diciendo, de permiso que tienen los niños, lo digo un poco desde la ironía, ¿sí? Para poder alfabetizarse. Bueno, tenemos que pensar que esta transición para que la ecuación se invierta, ¿sí? No se va a producir en el verano del 2015 para los niños que hoy egresan en el verano del 2016 para los niños que egresan en diciembre del 2015. No se va a producir mágicamente en esa etapa en que los niños están de vacaciones. Entonces ingresan y yo ya debo estar considerando estas otras condiciones. Les va a llevar tiempo. Y de hecho, aquí viene el problema, hay niños que están muy desfasados en relación con los propósitos que se esperan como terminales de una etapa o de un nivel que es el primario. Estoy discutiendo, estoy revisando un material. Produjimos un material sobre, no sé, un texto informativo para un epígrafe de una foto, ¿sí? Y usaron un D donde va un po, ¿sí? Discuten, lo leen. A ver, hay algo que me suena raro, dice la profesora, de lo leído, de cómo lo escribieron los chicos.
hay algo que me hace ruido. Empiezan a discutir. Seguramente va a surgir que es un por. No van a saber por qué. Algún otro es muy probable. No, pero señorita, ahí no es de, es por. Ah, sí, ¿por qué? No, ¿cómo? Bueno, listo. Hagamos un paréntesis. Vamos al apartado de reflexión sobre el lenguaje. Sí, ahí sí nos van a aparecer los ocasionales, que los tengo que tener siempre presentes, porque después va a llegar un momento que uno cuando planifique ya va a ir con la intención de planificar esta cosa determinada y saber, voy a promover esto porque quiero que surja tal tema. En ese caso, claro, ¿y de y por qué son? ¿Para qué sirven? A ver, les voy a mostrar. Traigo, ya tengo la copia. O si trabajan con los materiales, con las compu, a ver, busquen en internet. No sé si tienen acceso a eso. Pero bueno, si no lo tienen, buscan. A ver, la próxima clase vamos a trabajar específicamente con este tema. Lo dejan en suspenso, lo anotan. Próxima clase, una clase específicamente de sistematización sobre preposiciones. Miren, todas las preposiciones son estas, ¿sí? Las que existen. A ver, y puedo decir, bueno, suspendí por un momento en la etapa esta, tenerlo previsto, tenerlo planificado. Cuando yo planifique los tiempos del proyecto, tener planificado cada 2 clases una de sistematización. Y en esas 2 clases, en la tercera, que es de sistematización, tener ya pensado, ok, vengo con actividades. A ver, ¿qué puede ser tener actividades? Tener 4 o 5 textos preparados, no textos cualquiera, sacados de la novela o de alguno de los materiales que leí, donde falten preposiciones. Bueno, aquí tienen la lista de preposiciones, son estas. ¿Cuáles son las que van aquí en este lugar? ¿Y qué estoy enseñando? Esos famosos contenidos lingüísticos que antes nos parecían que era lo más importante que había que dar, fuera de contexto. No es que no se den más. Vamos a hacer gramática, vamos a hacer teoría de la enunciación, vamos a hacer normativa, vamos a hacer todo, pero de otra manera, ¿sí? En uso. ¿Para qué lo necesito? A ver, ¿viste que acá no da lo mismo poner de que por? ¿Y qué otras opciones tenía? Pruebo todas las opciones. Esta va, esta no va, esta sí va, esta no va. ¿Sí? Y entonces voy a ir registrando. Lo ideal sería tener un apartado en la carpeta que se llame reflexión sobre el lenguaje, o sistematización, o carpeta de información, lo que ustedes le quieran poner. Lo ideal sería que si tienen estas máquinas todos, se hagan una carpeta digital, ¿sí? Y escriban. Mira que tengo las preposiciones, o busquen en internet, tráiganme la lista de preposiciones. La pueden traer en formato papel, la pueden traer digitalizada, guárdenla en la carpeta. Esas son las disponibilidades que nos dan los nuevos recursos. ¿Se entiende la idea hasta ahí? Va a llegar el momento, en otra instancia de la planificación del proyecto, tengo una clase cada 2 de prácticas. Una de sistematización, puedo tener una de revisión de textos que se han ido produciendo durante el camino que vine haciendo para llegar a esto. ¿Qué es revisar? Todos tienen un texto. ¿Puedo revisar el texto de todos? Imposible. Elijo 2, elijo 3. Lo ideal es tener un proyector. Lo ideal no existe. Traigo una copia. El docente selecciona 3 o 4 de los textos producidos. Vamos a suponer que trabajaron en grupos, ¿sí? Elige 3. Uno muy bueno nunca va a ser excelente. Nunca. Ni siquiera cuando lo revisemos va a quedar excelente. Sabemos que las revisiones son eternas. Uno de los más o menos y uno muy flojito. Se ponen los 3, no se da autor. 20 años. No he tenido todavía un solo grupo que viniera acostumbrado a revisar. ¿Qué señal me da eso? No revisaron en la escuela. Corrégime. No es corrigiéndote, o sea, poneme un número, corregime y le quieren en verde. No solo corregime, lo quieren en verde o en rojo. Yo lo corrijo con lápiz, porque la idea de la corrección es mejorar la calidad, y esto todavía es mejorable, vamos a mirar otra revisión y va a ser mejorable. No, corregime, poneme nota. Es que no se trata de eso, se trata de revisar la escritura. Te marco con una cruz, fíjate acá está el problema. No quiere, no, corregime vos. No, se trata de revisar. No tienen el hábito, no está instalado ese quehacer, no se revisa. Entonces lo que digo es, se van a encontrar con esa dificultad.
se van a encontrar con la dificultad de que vienen sin tener el hábito de revisar, pero hay que instalarlo. Hay que instalarlo porque hay que instalarlo en la vida cotidiana. No puedo entregar una producción de ninguna naturaleza. No pueden escribir como escriben en el Facebook. No se puede escribir así en el Facebook tampoco porque sea el Facebook, ¿sí? Porque es público todo lo que se lee ahí. Es todo lo que se publica debe tener las características de la convencionalidad. Deben entender, y eso también es otro tema enseñable, ¿qué es lo convencional? Lo publicable debe estar en el marco de lo convencional, del discurso convencional y también a quién esté dirigido, cuál sea el destinatario. Tienen que reconocer los distintos destinatarios. Yo puedo escribir un mensaje de texto así, ¿sí? Si le escribo a mi compañero de curso, pero si le escribo a la profesora, porque la profesora me dejó su número para que le mande tal cosa, no le puedo escribir en esos términos. ¿Sí? El sentido de la adecuación. Fíjense la cantidad de cosas que hay que abordar. Esto de que yo conté lo de la escuela media es para contar que no está instalado. Entonces, cuando llegue el momento de revisar, nadie quiere que se ponga su texto. Me dejaste expuesto. Se pueden ofender, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Se ofenden. Está bien, nunca jamás con el nombre, salvo que alguien diga quiero que se ponga el mío. Hay que advertirles. Yo voy a elegir 3 textos, por eso en general lo ideal es que sea de grupo, ¿sí? Hasta que se acostumbren, lo ideal es que sea de grupo, no el de Juanita. Que nadie sepa que el texto que está expuesto sea el de Juanita. Y si no tengo proyector, que lo ideal es el proyector y la compu, porque yo voy trabajando sobre el texto ahí. Pero si no tengo eso, no importa. Hago una fotocopia en lugar de entregarlo con los 3 textos. Y vamos a revisar y discutir esos 3 textos. Sí, seguro que esa revisión, seguro que me va a desencadenar 3, 4, 5, 10, 15 problemas que me van a llevar al contenido de la gramática, de la normativa o de la teoría de la enunciación. ¿Sí? Elijo. A ver, ¿cuál fue el más recurrente? ¿Cuál fue el problema que más vi? Después yo me tengo que centrar en mi casa, también exige un trabajo diferente. Tengo que ir y saber qué. A ver, tengo que elegir. ¿Cuál fue el problema más recurrente? Bueno, listo, tengo que trabajar acá. La sustitución léxica es tremenda. Hay un problema, bueno, listo, ¿qué voy a sistematizar? Sustitución léxica. Si ustedes tuvieran se creara ese hábito, a lo mejor lo hacen, yo estoy hablando en términos de que no, entiéndase. Cuando yo vaya al final de año y mire la carpeta de reflexión sobre el lenguaje miro la de uno de esos chicos que tienen todo, me voy a quedar helada cuando vea la cantidad de contenidos que se dieron. Aunque yo no pude tener tan seleccionado, sí tengo el grueso. Porque además sabemos cuál es el grueso para primer año, cuál es el grueso para segundo año. Tenemos idea, anotar un listado de contenido, porque a lo mejor a mitad de año puedo ir a mirar, mira, no trabajé nada sobre tal tema, ¿sí? No trabajé nada sobre los tiempos del verbo en la narración o en la descripción. Listo, voy a promover eso. Me voy a centrar en que una de las discusiones de la revisión esté centrada en eso para que después pueda hacer un trabajo de sistematización. Otro tema donde podríamos estar horas discutiendo cuáles son las actividades para enseñar a resumir. Subrayan las ideas principales. Llegan a este nivel medio del cual yo les hablo, que trabajo. ¿Y qué es resumir? Subrayar las ideas principales. Sí, bueno, ¿cuáles son? Y las principales. ¿Pero cuáles son las principales? Porque, por ejemplo, hoy acá, ¿qué es principal? Hablar de cómo insertar a los niños qué. ¿Sí? Pero hay otro curso al lado donde lo principal es hablar de la gramática estructural. Y hay otro donde es hablar de las situaciones comunicacionales. Y hay otro donde es hablar de matemática. O sea, es principal, depende para qué. O sea, depende de lo que esté buscando. Hacer un resumen de un texto no es hacer siempre lo mismo. Depende de lo que quiera hacer. Si yo necesito, lo quiero hacer que diga todo de manera más corta porque es para estudiar, ¿sí? Ahora, si yo necesito hacer un resumen que un texto de una página que tenía 10 párrafos, lo quiero reducir a 1, que es para acompañar la producción de una imagen, sí, primero tengo que definir, a ver, ¿qué quiero decir? Y en ese quiero decir, a ver cómo está dicho acá, ¿qué tengo que sacar? ¿Sí?
Primero, esto no va, esto por esto se suprime. ¿Qué puedo generalizar? Sí, usando las famosas técnicas, ¿sí? O estrategias para resumir. ¿Pero en términos de qué? Esta cosa de lo principal, que vuelvo a repetirles, no tengo a ningún alumno desde los 20 años que vengo trabajando que llegue a nivel medio de adultos, como adultos ahora ya casi adolescentes, que me diga, que me sepa decir qué son las ideas principales. Para alguien que no entiende de conceptos, una idea principal es el ejemplo en un texto. Nosotros sabemos que en un resumen no va a ir el ejemplo, salvo que esté buscando ejemplos. Si yo necesito ejemplos, las ideas principales de un texto van a ser los ejemplos. O sea, todo depende de lo que esté buscando. ¿Se entiende? Entonces, el punto de partida, sí, subrayar es un recurso que yo uso para hacer una actividad previa a hacer un nuevo texto. Pero no es, resumir no es subrayar. Porque no es lo mismo que subrayar el título cuando yo, o no sé, escribir un texto y subrayarlo para que quede destacado el título. No es subrayar como conceptualmente. El trabajo conceptual que se debe hacer es otro, no es subrayar. Y ellos creen que es subrayar las ideas principales. Y es otra cosa completamente distinta. Bueno, digo, ¿cómo voy a enseñar eso? Por ahí discutimos con un grupo que proponían hacer un texto argumentativo, brillante. Como propósito comunicativo me parece brillante. Podría haber sido, como propósito comunicativo de este proyecto, hacer recomendaciones de algunas obras. Recomendar La leyenda de 1900, recomendar la novela 900, recomendar Emigrante y recomendar Boceto. Brillante. Muy bien. Ahora, ¿quién le va a enseñar a hacer el texto argumentativo? No le puedo decir hacer una recomendación. Le tengo que enseñar a la recomendación. Y para eso hay estrategias, hay pautas, hay un camino. Primer camino es que tienen que haber leído un montón, tienen que haber leído recomendaciones o reseñas, bueno, como lo llamen. Hay distintas teorías con respecto a eso, algunos le llaman reseña a la que es escrita y recomendación a lo que es oral, pero bueno, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Al tipo de texto que recomienda una obra, en forma oral o en forma escrita. ¿Y quién le va a enseñar? Ustedes. Ustedes o yo, digo nosotros, los que estamos como docentes. A resumir, le tenemos que enseñar nosotros. Llámense, por supuesto que digo, si los profesores de la primaria hubieran hecho muchas actividades previas a esto, si vinieran ya concibiendo que de acuerdo a lo que busco, una cosa va a ser lo principal en relación con otra, a nosotros se nos refacilitaría el trabajo, ¿sí? Y eso, en lugar de plantearlo como una ofensiva, planteémoslo como una discusión teórica, ¿sí? Hagamos reuniones de intercambio con los docentes de nivel primario, a ver cómo puedo priorizar esto, cómo vamos a trabajar. Yo te voy a seguir. ¿Se acuerdan que otro de los procesos de los que hablaban los primeros aportes teóricos era la continuidad? Bueno, la diversidad y la continuidad son dos elementos esenciales a tener en cuenta en la construcción didáctica. La diversidad de oportunidades en un marco de diversidad de niveles. ¿Sí? La continuidad de los procesos. ¿Sí? No se corta acá, es 1, 2, 3, 4, 15 veces